Y entonces nuevamente, muy buenas noches, donde quiera que estés. Es un gusto tenerte aquí, poder compartir lo que vamos a hacer hoy. Y me parece que de hecho es algo que es muy interesante, ¿no? ¿Cuántas veces realmente nuestro propio bienestar, tanto físico como material, pues nos pasa desapercibida la conexión con el bienestar emocional, con lo que pasa acá arriba? Y desafortunadamente somos nosotros mismos quienes de una forma o de otra no vemos, no captamos, no entendemos esta relación. Muchas veces, pues vaya, me parece que es intrínseca, no hay manera de que no se dé, pero simple y sencillamente nunca nos enseñaron a verla, a notarla, a darle la importancia que tiene, y entonces nuestras propias emociones, nuestras propias ideas, nuestros conceptos nos traicionan y solitos vamos metiéndonos el pie para de una forma o de otra sabotear lo que estamos haciendo. Eh, Espero que todos hayan tenido oportunidad de estar el sábado conmigo, y si no estuvieron, que por lo menos puedan ver la grabación. La grabación ya está aquí en el grupo. Si alguien necesita que la volvamos a compartir, es decir, que el enlace se los vuelva a poner, avísenme y con mucho gusto lo volvemos a compartir, pero ya está ahí. Asumo que todos ustedes o la inmensa mayoría estuvo ahí. Y si recuerdan, les platiqué de algo que pasa a nivel microcelular, es decir, a nivel subatómico. Estamos hablando de física cuántica. La verdad es que en el momento en el que yo me hice consciente de todo esto, wow, las cosas comienzan a tomar otro giro. En algún momento, en mis primeras certificaciones, por supuesto, como coach ejecutivo, como coach de equipos de trabajo, incluso de vida, pues ya sabes, te vas siempre un poquito con la escuela, con lo que nos han enseñado, y entonces estás duro y dale con lo mismo. Y hay un punto en el que dices, bueno, ¿realmente esta es la idea? ¿Realmente por aquí funcionarán las cosas? Incluso soy coach certificado por la IACL, la International Association of Coaching, a nivel internacional. Y a pesar de eso, todavía tengo muchas dudas de que el simple hecho de decir que voy a generar cambios y tratar de mejorar mi desempeño solo en lo que hago, vaya realmente a generar un cambio drástico, diametral en mi vida. Me parece que en el momento en que yo empecé a incursionar en todo este espacio emocional y entender cómo opera, cómo funcionan, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que de una forma o de otra, a nivel interno, a nivel de lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, dentro de mis células, estos microtúbulos de los que les platicaba yo el sábado van permitiendo que las frecuencias de mis emociones se desplacen por todo mi organismo. Estas son las que de una forma o de otra van a establecer la dinámica de cómo se comunican las células, primero entre sí y después los órganos. Es decir, seguramente recuerdas y te sigue sucediendo en más de una ocasión que a lo mejor un gran gusto o un gran disgusto te cambia el ritmo cardíaco, o tienes una sensación en el estómago que dices, ah, caray, a ver, espérame, ¿no?
pierdes pues el apetito o el ánimo te cambia, la disposición para interactuar o no con gente a tu alrededor se vuelve otra. Estas son cosas que de una forma u otra se determinan a través de estas energías. Entonces necesitamos entender esta parte. Y una de las cosas que me queda clara es, conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, hay un punto en el que simple y sencillamente comenzamos a desconectarnos de nosotros mismos. Esto lo explico en el taller, en la cuarta, vaya, en el módulo, en el segundo módulo, en la última sesión, o en las últimas dos, eh, lo explico a través de una teoría muy interesante que es la de los estados mentales. Es decir, cuáles son los niveles mentales por los que atraviesa un cerebro humano para llegar a la madurez total. Muchas veces confundimos la madurez orgánica con la madurez emocional. Es decir, creemos que el simple hecho de volvernos adultos, ya la armamos, esto ya se coció, ya estamos listos, yo ya me acabé de desarrollar, por lo tanto mi cerebro debe de estar perfecto y completamente desarrollado y entonces ya tengo el control absoluto sobre todo. Y la realidad es, seguramente no solo lo has visto, lo has atestiguado, lo has presenciado, también lo has sufrido. La realidad es, llegamos a la etapa adulta con muy poco manejo y control emocional. ¿Cuántas veces no has tomado decisiones simple y sencillamente porque en ese momento estabas exaltada por cualquier emoción? A lo mejor estaba yo muy contenta o estaba yo muy estresada o muy cansada y entonces mi decisión obedece a estas cosas. La realidad es, cuando yo empecé a conectar y entender todo esto, fue cuando a mí me cayó el 20, como diríamos aquí en México, de que simple y sencillamente mis decisiones y los resultados de todas mis decisiones obedecen a mis emociones. Por más que yo las piense, por más que yo las razone, por más que analice los datos, la información que hay de un lado, que hay del otro, cómo va, cómo viene, la realidad es que yo voy a elegir la información que voy a analizar, que voy a razonar en base a las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que son mis decisiones las que van a determinar a qué tipo de información le voy a dar preferencia para tomar una decisión. En el momento en que entendemos esto es cuando dices, ah, caray, y entonces, ¿en dónde están todas aquellas horas dedicadas a buscar la información, a simple y sencillamente estar en la mejor de las disposiciones para analizar toda esta información que ya recabé? Que, pues simple y sencillamente, qué bueno que lo hiciste, tienes mucha información que considerar, pero la realidad es, vas a acabar analizando esa información dependiendo de la emoción en la que estás. Mónica, justo acabo de caer en un fraude por actuar de manera impulsiva cuando estaba vulnerable. Es correcto. Esto, y es algo además que curiosamente quienes se dedican a este tipo de cosas lo tienen muy bien entrenado. Saben qué decir, saben qué botones emocionales aprender para no permitirnos el caer en la cuenta de qué es lo que nos está sucediendo. Todo esto nos lleva a un montón de cosas que deberíamos
de tener en cuenta. En la estructura del taller, de los módulos que yo doy, este trabajo de más de 20 años, es parte de la intención, es parte de lo que vamos viendo. Algunos de quienes están aquí están actualmente en el taller y no me dejarán mentir. Eh, Mi querida Mónica, no tiene que ver con inteligencia. Esta es una de las cosas que necesitamos aprender a manejar. El ser inteligente no me hace emocionalmente capaz. Son dos ámbitos diferentes. El hecho de que yo sea muy inteligente y muchas veces además es parte también de lo que hay que aprender. Hace poco era algo que platicaba yo con mi pareja, ¿no? Con mi mujer, y era lo que le decía, es que el hecho de ser racionales, de ser razonales, no necesariamente nos lleva a ser razonables. Son dos cosas diferentes. La realidad es cuando solo la lógica y solo la inteligencia prevalece y está metida en todo, somos muy inteligentes y por lo tanto muy racionales. Pero eso no nos vuelve razonables. Nos volvemos razonables cuando las emociones están cumpliendo su función. Y la realidad es que hay muy poca conciencia acerca de cómo opera la inteligencia emocional. Y entonces acabamos confundiendo el ser con el estar. Creemos que por estar ahí, que por estar presentes, que por tener la información, que por ser racionales, que por analizar todo lo que tengo que analizar, tener acceso a la información, ya estamos cumpliendo. Y eso nos hace estar, pero no ser. Y esto aplica como padres, como parejas, como hijos, hermanos, amigos, como seres humanos. Y esto lo podemos ver de manera constante en las noticias. La realidad es que yo procuro evitar las noticias porque realmente me parece que traemos una serie de problemas impresionantes en cuanto a este tipo de cosas. Y hoy en día, no me dejarás mentir, seguramente lo has pasado, lo has sufrido. Constantemente estamos escuchando casos de personas, y esto va desde niños ya, algo que era muy difícil ver, a lo mejor todavía en mis generaciones, ¿no? Hace muchos años, muchas décadas. Hoy ya no es difícil encontrarte con niños que sufren ataques de ansiedad, de angustia, que están estresados, que ¿por qué? Porque estamos perdiendo esta capacidad para interactuar de una manera sana. Olvídate de con los demás, con nosotros mismos. No nos conocemos. La realidad es, no tenemos claro ni qué somos ni cómo canalizar lo que somos. Entonces, la idea en este momento es justamente empezar a trabajar esa parte. Me parece que hoy estamos de verdad en un momento histórico de la humanidad, en un punto de quiebre, en el que necesitamos forzosamente comenzar a voltear hacia nuestro propio interior, empezar a entender cómo operan las emociones en nosotros y con nuestro mundo en general. No podemos permitir, yo sé que, como nos comentaba Mónica, hay gente dedicada al mal por avaricia, por codicia, por simple materialismo, por falta de respeto a los demás, pero me parece que tampoco podemos dejar que ese sector de la población, de la humanidad, gane. Me parece que tú y yo y quienes tenemos realmente voluntad de hacer las cosas diferentes, somos mayoría. Pero la realidad es toda esta sección, todo este sector, toda esta población eh, que está dispuesta a hacer malas cosas,
va a seguir haciendo eso mientras nosotros no nos levantemos y opongamos resistencia. Y me parece que la manera de hacerlo es comenzando por nosotros mismos, trabajando nuestra conciencia emocional, trabajando nuestra autoestima, trabajando todos estos temas que vemos en el taller. ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Cuáles son mis huellas emocionales? Esta combinación entre lo que es el apego que desarrollé durante mi infancia, mi capacidad de vincularme con ciertas ideas, con ciertos conceptos, con ciertas propuestas en base a las experiencias que yo viví como infante con mis cuidadores primarios, normalmente mis padres, pero no solo ellos y no indispensablemente ellos. Pueden estar mis abuelos, pueden estar mis tíos, hermanos mayores, pueden estar figuras adultas que tienen una relación diferente. A lo mejor pudo haber sido un maestro, un mentor, un tutor, qué sé yo. Hay muchas categorías que influyen en el desarrollo de una mente infantil. Y estas son las cosas que vemos en el taller. Cómo ese apego me va a llevar a cierto tipo de heridas emocionales. Y todos tenemos todas las heridas emocionales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en algún momento, todos en algún ámbito de nuestra vida, con alguien de nuestra vida, nos sentimos rechazados o nos sentimos abandonados, humillados, nos sentimos traicionados o tratados injustamente. Esto es normal. Y si eres madre, seguramente lo has visto con tus propios hijos. A mí me ha pasado, yo he tratado de ser el mejor de los padres, siempre he tenido eso en mente. Y sin embargo, hoy que pues básicamente mis dos hijas mayores ya son adultas, en más de una ocasión me han dicho, es que tú me hiciste sentir mal, que dice uno, caray, ¿cómo? ¿Yo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue posible? Si yo nunca tuve esa intención. Y sin embargo, la lectura de ellas fue otra. Todos estamos sujetos a este tipo de cosas. Entonces, necesitamos entender que todos hemos pasado por todas estas heridas y que de una forma o de otra esto nos ha llevado a ciertos impulsores o conductas adultas. Todo esto se determina en el taller, pero hoy necesitamos comenzar a cambiar el chip. Una de las cosas que a mí más me sorprende es gente que ya se decidió, entró, comenzó a trabajar consigo mismo en todos estos ámbitos, en todas estas cosas, y a la mitad del taller me dice, es que no tengo tiempo. A ver, espérame, ¿cómo no tienes tiempo? Necesitamos entender que si yo me estoy negando el tiempo a mí, el problema no son los demás. El problema no son los compromisos que he adquirido con la familia, con la pareja, con el trabajo, con los clientes y los... No, el problema es conmigo. Yo no me estoy priorizando como debe de ser. Y una de las cosas que necesitamos entender para poder generar este proceso de desintoxicación es, ¿hay algo más importante en tu vida que tú? Te tengo noticias. Sin ti, tu vida no existe. No puede haber nada ni nadie más importante en tu vida que tú. Y esto no quiere decir que te estamos dando una carta blanca, ¿sí? Para caer en el mayor de los egoísmos o del narcisismo y que todo, absolutamente todo gire en torno a ti. No, es simple y sencillamente entender, y en eso consiste la inteligencia emocional, en entender qué debo de hacer para equilibrar y balancear esta realidad interna y esta realidad externa.
lo que les platicaba de lo que sucede en el proceso de conciencia a nivel cuántico. Hoy empezamos a vislumbrar que la generación de la conciencia se da a través de esto. Hay muchas cosas que aún no entendemos. No sé si lo has escuchado, pero se ha comprobado que en el momento en que una persona fallece, el cuerpo pierde 21 gramos de peso. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Por qué pierde 21? No ha pasado nada, no han salido líquidos, fluidos, nadie le ha quitado ropa ni nada a la persona. ¿Por qué pierdes 21 gramos? La realidad es, ¿la energía pesa? Todo en este mundo, en este cosmos, en este universo, todo es materia, incluida la energía. La energía tiene átomos, tiene neutrones, protones, electrones, es decir, hay moléculas ahí. Claro que pesan. ¿Y qué pasa en el momento en que estas energías fluyen a través de nosotros mismos? Generamos conciencia. Lo que hemos alcanzado a vislumbrar este nivel es eso. Yo me vuelvo consciente de mí mismo en el momento en que estas energías son capaces de recorrer mi propio cuerpo y darme una percepción de mí. Pero toda la percepción es física, es material, solo es mi cuerpo, es mi cara, mi rostro, mis dedos, mis manos, es el sentir el frío y el calor nada más, todo es material. O la realidad es que también tenemos percepciones que son inmateriales. ¿En dónde y cómo sientes el amor o la tristeza o el dolor? ¿Por qué no todos los dolores son iguales, al igual que los amores? ¿Todos tus amores son y se sienten exactamente iguales? No. La realidad es, no es el mismo amor por un hijo que por tu pareja o que por tus padres. Cambia. ¿Por qué cambia? De la misma manera en la que el dolor cambia cuando es por un golpe o por una cortada o por perder a un ser querido, o cuando sufres alguna de estas heridas, cuando alguien te rechaza o te abandona o te humilla o te traiciona. Cada una se siente diferente y el cuerpo responde de manera diferente. Estas son cosas que necesitamos tener muy, muy claras. Debemos comenzar a aprender cómo opera y cómo funciona cada una de estas cosas. No son casualidad. Somos seres altamente complejos. Y una de las mejores cosas que he escuchado estudiando todo esto es desde hace algunas décadas, ¿no? Por lo menos década y media, si no es que dos, nos han espantado con aquello de la inteligencia artificial, ¿no? De que nos van a quitar el trabajo, de que va a haber un momento en que las máquinas van a tomar conciencia y se van a quedar con nuestras vidas. Y muchísimas de las películas de ciencia ficción versan en estos temas, ¿no? Desde los libros hasta las películas, desde un Yo Robot hasta Matrix, las que quieras de este estilo, pero hoy me atrevería a preguntarte, ¿tu conciencia consiste solo en recibir y enviar información? ¿Tus emociones se dan solo por eso? ¿Porque percibiste un dato y enviaste otro de regreso, de respuesta? ¿En dónde dejamos a la emoción? La realidad es,
somos mucho más complejos que meramente una supercomputadora capaz de procesar información. No importa cuántas computadoras ni qué potencia le demos, esa conciencia emocional una computadora no la va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera en dónde está, de dónde viene. ¿Qué necesitamos entonces? Empezar a trabajar en nosotros mismos para poder mejorar y desintoxicar nuestro entorno emocional. Pues mira, déjame te platico qué es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cuál es la idea? Bueno, déjame, ponemos nuevamente esto como debe de ser. Y pues esa lámina de la que habló Fernando el sábado y que no estaba, hoy sí te la muestro. Este soy yo, son algunas de mis especializaciones, de mis certificaciones, y estos son los libros que yo he escrito. Todo esto se basa en el concepto de ese modelo que yo he desarrollado a lo largo de estos años. ¿Cuál es la idea? ¿Qué necesitamos entender? Y de hecho, así comienza, esto es lo primero sobre lo que hablamos, sobre lo que entramos en el desarrollo del taller. Tú y yo tenemos lo que yo le llamo una fogata, un cuento en la fogata. Tenemos un cuentacuentos. Tenemos esta parte acerca de mi propia idea y que de una forma o de otra mi propio cuentacuentos, mi voz interior, mi diálogo interno, constantemente regresa y me dice, me cuenta, me platica qué es lo que va, qué es lo que no, qué es lo que sí, qué es. Esto, la inmensa mayoría de los seres humanos lo tenemos, más del 99% de la población total. De hecho, ese -1% se considera una anomalía, es decir, no lo podríamos considerar como una enfermedad tal cual, pero sí es una anomalía, algo falló y no son capaces de generar este diálogo interno. A eso se le llama anendofasia. Y esto pone en una enorme desventaja a ese -1% de la población, porque no tienen esta forma de rebotar las ideas, los conceptos, las emociones con ellos mismos. Este diálogo interno nos lleva a muchas cosas. La realidad es ahí constantemente estamos expresando nuestros estresores emocionales, todas estas cosas que me preocupan, que me alteran, que me ponen mal, que de una forma o de otra, híjole, me traen de cabeza, no sé cómo manejarnos. Y la realidad es, normalmente esta voz interna, este diálogo interno, me está remarcando esas cosas constantemente. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Oye, no le hemos dado la suficiente importancia. No, esto no está saliendo bien. Esto se nos está frenando. Esto no jala. Es bien complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente no le ponemos atención a ese diálogo interno. La realidad es, nuestro cuentacuentos nos está poniendo constantemente enfrente, ¿sí? Todos estos temas que nos preocupan, que nos complican, que no nos gustan, pero no le hacemos caso. Normalmente pensamos que ignorándolo va a desaparecer. O con eso me voy a desestresar. Si no le hago caso, esto va a pasar de largo. No le, me puedo dedicar al... A ver,
vamos siendo francos, ¿habría manera de realmente ignorar lo que tu diálogo te está diciendo? El hecho de que de manera consciente no lo estés atendiendo no quiere decir que tu inconsciente, tu subconsciente, no lo esté registrando. Y como sí lo está registrando, hay un punto en que tu subconsciente te va a comenzar a generar lo que en psicología se conoce como pensamientos intrusivos. Es decir, voy a empezar a tener ideas que me van a parecer hasta extrañas, fuera de contexto, de proporción, de todo, en los momentos menos correctos e indicados para hacerlo. Y esto es lo que me va a llevar a empezar a generar conductas que son tóxicas. No le estoy poniendo atención a lo que sucede adentro de mí y esto me lleva a un desfase conmigo mismo y entonces resulta con que tengo conductas que me hacen daño. Y no nada más a mí, a la gente a mi alrededor. Me vuelvo una persona agresiva o violenta, no necesariamente físicamente, pero soy alguien que trata mal a mis pares, soy alguien que responde de mala manera, soy alguien que se desconecta de las necesidades emocionales, ya no solo mías, sino de los demás, como esto de una forma o de otra es algo que yo no puedo satisfacer en mí, yo no me doy tiempo, yo no me doy permiso de atender mis propias necesidades, hay un punto en que tampoco lo hago con los demás. Esto es algo que necesitamos entender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser tus actividades en estos próximos días? Y espero que a partir de hoy esto se quede como un hábito. Y así lo vamos a plantear como un cambio de hábito. Evidentemente necesitamos trabajar en muchos frentes. Este reto va de la mano con el reto que está dando Denise Olivas con respecto a tu alimentación. Y por ahí vamos a tener más adelante otros retos que van a incluir trabajo de fisioterapia o de salud en cuanto a otro tipo de hábitos, pero necesitamos entender emocionalmente qué pasa. Lo primero que te voy a pedir es, vámonos enfocando en lo positivo. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios de conciencia. ¿Por qué? Porque hoy te voy a preguntar algo que yo me pregunté hace algunos años y me incomodó. La realidad es que cuando me lo planteé de manera seria, oh, esto se volvió complicado. La verdad es que no me gustó mucho el hacerme la pregunta y darme cuenta de cuál iba a ser la respuesta. Lo evité por mucho tiempo. Si a ti te pasa, es normal, pero hoy te cuestiono. ¿Puedes reconocer, tanto en ti como en los demás, estas personas que habitan y cohabitan contigo en tu vida? Puedes reconocer su valor, su importancia, lo que cada uno de ellos aporta a tu vida, no solo materialmente, sino inmaterialmente, emocionalmente. Si no los agradeces, si no agradeces su presencia, su aporte, su importancia, ¿puedo reconocerlo? ¿Puedo reconocer su valor? ¿Puedo reconocer su importancia? ¿Puedo reconocer su aporte en mi vida? Necesito reconocer para poder agradecer. Si yo no reconozco a los demás, ¿cómo les agradezco? Van de la mano. Entonces, lo primero que necesitamos entender es, ¿me estoy agradeciendo a mí? ¿Me reconozco mi importancia y mi valor hoy? Y esto es bien interesante,
Porque volvemos. ¿Cuántas veces no has saboteado tu propio proceso de desarrollo personal? Y no estoy hablando solo de mi taller, o sea, es decir, si estás acompañándome en el taller, no me refiero solo a esto. ¿Cuántas intentonas has tenido por hacer algo por ti, para ti? Realmente ese día de descanso en el que te vas a desconectar de todos los compromisos, de todas las obligaciones, de todas las responsabilidades, y sin embargo, acabas respondiendo a alguna llamada, acabas comprometiéndote con algo que sucedió como sea, y entonces, pues mi día de descanso se fue. ¿Por qué? Porque es que pues es mi compromiso, es mi obligación, es que esto yo lo tengo que hacer porque pues fue con mi pareja o fue con mis hijos o fue con mis papás o fue algo del trabajo o fue... ¿Cuántas veces no me fallo a mí porque tengo una obligación y una conexión muy importante con alguien más? ¿Cuántas veces no has terminado a lo mejor rompiendo una dieta porque pues coincidió con que teníamos un evento familiar? Y entonces, como era el compromiso de la familia, y pues bueno, fue el bautizo, fue la primera comunión, fue la boda, fue lo que quieras, el cumpleaños, el aniversario. Y entonces, pues fuimos y, ay, pues ni modo de llegar y no comer. ¿Qué es más importante? ¿El estar bien contigo o el qué dirán los demás? ¿Cuántas veces no saboteaste un proceso de comenzar a ejercitarte? ¿Por qué? Pues porque salió algo más, la reunión en la escuela de los hijos, o porque nos vamos a juntar con los amigos, las amigas, lo que quieras. Me estoy reconociendo y me estoy agradeciendo mi bienestar si yo mismo me estoy saboteando. Ouch. Esta parte es importante porque no es nuevo. La realidad es, te comparto esto que también aparece en el taller, porque esta frase me puede fascinar. Fíjate quién la dijo y cuándo. Este hombre, Alexander Pope, vivió entre 1688 y 1744. Estamos hablando, wow, ¿qué te puedo yo decir? De más de 350 años. Ese es el tiempo que tiene por lo menos esta frase. Así que entonces, pues déjame, te la leo. ¿Por qué? Porque vale la pena sentirnos identificados y reflejados con esto. El clamor general es contra la ingratitud, cuando debería de ser contra la vanidad. Nadie, a excepción de un verdadero patán, es capaz de la ingratitud, pero casi todos somos capaces de pensar que he hecho más de lo que el otro merece, mientras el otro piensa haber recibido menos de lo que merece. Volvemos. Si yo no estoy reconociendo la importancia, el aporte del otro en mi vida, no le voy a agradecer. Y la realidad es que si no estoy agradeciendo, la vanidad, el ego, la soberbia están a tope. No me interesa ni lo que tú representas en mi vida, ni lo que aportas, ni contigo y sin ti. Yo puedo seguir adelante, ¿de verdad? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos prescindir de todos nuestros amores, de todos nuestros cariños, de todos nuestros afectos? Esto es algo que necesitamos entender. Si al igual que yo eres una persona religiosa, vamos olvidándonos como tal de la concepción cristiana o católica. Vámonos del lado espiritual. Y la realidad es, si yo veo esto simple y sencillamente con el concepto del creador,
Esto hace muchísimo sentido, porque yo sé que mi espíritu vibra, resuena con esto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres decirle, Creador? Dile como te guste. Para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo entiendo que esta esencia divina está en mi interior, que eso es lo que fluye cuando yo tengo emociones, entonces entiendo que esa es la voluntad del Creador, estar en armonía conmigo y por lo tanto con mis pares y con Él. ¿Estoy dispuesto a estarlo? ¿A estar en armonía? Necesito comenzar conmigo mismo. Y nuevamente, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, del Creador, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué me habla de hacerlo por medio de Él si lo estoy haciendo yo? Porque volvemos. Mi espiritualidad, esta parte inmaterial, esta parte de la conciencia y de las emociones, es la misma energía del Creador. Por eso hablamos de estar hechos a imagen y semejanza. Entonces te pregunto, cuando yo le fallo a mí mismo, ¿nada más me fallo a mí mismo? ¿O le fallo a alguien más? Cuando yo no me permito priorizarme, ¿solo me fallo a mí? Se vuelve incómodo. La realidad es que estas cosas volvemos. Cuando yo entiendo de dónde vienen y en dónde estamos, estas cosas se vuelven incómodas. Sin embargo, necesito entender que mi cuerpo responde a estos ámbitos energéticos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los hábitos de alimentación, de hidratación, de ejercicio, de sueño? Fíjate todo lo que regulan en esos microtúbulos a través de la energía, ¿sí? Resulta con que en ánimo, ¿sí? La alimentación regula la serotonina y también la dopamina, entre otros, además del GABA y de el glutamato. ¿Eso qué quiere decir? Que mi bienestar fisiológico tiene mucho que ver con el cómo me alimento. ¿Me alimento de manera adecuada? La hidratación, sí, claro, reduce la irritabilidad. ¿Por qué? Porque me da un mucho mejor manejo de varios neurotransmisores, también como la dopamina, como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol e incluso la oxitocina. ¿Sí? El ejercicio eleva la euforia y la autoestima. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente volvemos, va a mantener reguladas estas funciones de intercambio entre la dopamina y la serotonina. Es decir, para llegar a la serotonina necesito pasar por la dopamina. Una no funciona cuando la otra está activa. Esto es parte de lo que enseño en el taller. Una acelera, la otra frena, desacelera. Y entonces te pregunto, si te subes a tu auto o a tu bicicleta, lo que te sea más familiar, y empiezo a pretender avanzar en ese vehículo mientras le doy al freno con todas mis ganas, ¿el vehículo se mueve? A esto le pasa lo mismo. Cuando estoy acelerando no puedo frenar. Cuando estoy frenando no debo acelerar. Y esto, si no lo manejo de manera adecuada, voy a acabar descomponiendo mi vehículo. ¿Ok? El sueño aporta estabilidad y paciencia. Necesitamos entender qué es lo que hace todo esto y revisar mis hábitos. ¿Duermo de manera congruente, coherente?
las horas que debo de dormir en los horarios en los que debo de dormir, respeto los horarios de mis alimentos, me alimento bien, tomo suficiente agua a lo largo del día y eso quiere decir que no puedo incluir ni el café, ni el té, ni los refrescos, ni las chelas, ni nada de lo demás. Agua, agua simple y pura, agua viva, no agua muerta, no agüita de botella, agua en la que yo me estoy cerciorando que estoy introduciendo en mi anatomía los minerales que requiere mi cuerpo para estar hidratado. En el momento en que empezamos a trabajar esto, estas cosas van cambiando. Entonces, necesitamos trabajar de esto. Las siguientes 2 sesiones van a ser miércoles y viernes en este mismo horario. Vamos a tener 5 cambios de hábito, es decir, yo te voy a encargar que hagas estas actividades de manera completa, ¿sí? Si estás en el taller y has tomado ya alguna de las cosas, de las clases, de los módulos, de las sesiones, esto te va a hacer mucho sentido. Pero esto tiene que ver también con lo que hacemos en el día a día. ¿Qué necesitamos? Esto que te contaba del diálogo interno, de volver a reconocer para agradecerme. Es a mí, es conmigo. Y la realidad es, ¿hace cuánto que no te reconoces para agradecerte el valor que tienes en tu vida? ¿Hace cuánto que no te ves en un espejo y te fascinas con lo que ves en ese espejo? Parece mentira, pero son hábitos que se nos van olvidando. Se van quedando en el baúl de los recuerdos. Y esto no es bueno. Entonces, vuelve a tener esta conciencia de ti misma, de ti mismo, para poder reconocerte de manera activa, para poder agradecerte de manera activa. No hay nada más importante en tu existencia que tú. Sin ti, tu existencia no es. ¿Ok? Y sin embargo, pues hoy lo vemos, los suicidios tristemente van en aumento. ¿Por qué? Porque esto es algo que se nos olvida. No lo enseñamos, no lo practicamos. Hagámoslo. Entonces, te voy a pedir para generar esta conciencia contigo mismo y tener este contacto íntimo contigo mismo, te voy a pedir que durante estos siguientes días, y ojalá y lo hagas toda la vida, en la mañana, al mediodía y en la noche, te preguntes de manera muy seria y muy puntual, ¿qué estás sintiendo en ese momento? Vamos a tomar conciencia de nuestras emociones. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Cuando estoy en esta situación, en esta actividad, ¿qué siento? Y evidentemente te voy a pedir que lleves un registro escrito. Toma nota. Va a ser muy interesante repasarlo en algo de tiempo y darte cuenta cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado este sentimiento, este manejo emocional. Después de preguntarte qué sientes, plantéate qué necesitas. No es lo mismo lo que yo quiero que lo que yo necesito. Y muchas veces priorizamos lo que quiero. Yo quiero quedar bien, yo quiero cumplir con mis compromisos, yo quiero ser responsable, yo quiero que los demás me admiren, yo quiero que los demás hablen bien de mí. ¿Eso es lo que necesito? Te tengo noticias. La realidad es normalmente es bien diferente lo que quiero de lo que necesito y normalmente lo que quiero no es lo que necesito. Pero esto es si has estado nuevamente, si ya tuviste hijos
o has tenido oportunidad de estar con niños pequeños, es como con la medicina. Si tú le preguntas a un niño pequeño, a un infante, si quiere medicina, te va a decir no. Si le preguntas, oye, ¿quieres estar en reposo guardadito en tu casa? Te va a decir no. Yo quiero irme a jugar. Yo no quiero estarme tranquilito y arropadito en mi cama. Sin embargo, eso es lo que necesita. Y se lo vas a procurar y proveer aunque no le guste. Lo mismo aquí. ¿Qué necesitas? Y ya hace esta distinción entre lo que quieres y lo que necesitas. Son cosas diferentes. No lo confundas. No se vale poner en lo que necesito lo que yo quiero. Son cosas diferentes. En algunos casos coinciden, qué bueno, qué padre, pero ojo, no siempre. Entonces, clarifícatelo. Y entonces, ahí sí, una vez hecha esta distinción, ¿qué deseo? ¿Qué quiero? Pero necesito estar muy claro y muy consciente de que hay una distinción. Hay una diferencia. Y esto hazlo sin racionalizarlo, sin enjuiciarlo, sin estar adjetivándolo y poniéndole valores bueno, malo, positivo, negativo, moral, inmoral, justo, injusto. No se trata de eso. Oye, pero es que, híjole, a mí me dijeron que si yo hago lo que yo quiero y obtengo lo que yo deseo, soy una persona egoísta y a mí mi mamá me regañaba porque cómo es posible que antepongas, olvídate de eso. Lo que necesito, lo que quiero, son cosas distintas. Y la realidad es, ¿puedo eventualmente darme lo que quiero? Sí, pero también necesito proveerme lo que necesito. ¿Ok? Y entonces en este otro, el miércoles daremos otros dos cambios de hábito, ¿sí? Pero esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar ahorita. ¿Cuáles son mis compromisos? ¿Son reales? ¿O la realidad es que me lo autoimpongo? No, es que, híjole, pues la única manera de que mi mamá me abrazara y me apapachara y de que mi papá me viera y me dijera que estaba muy orgulloso de mí, era que yo cumpliera con todos los compromisos y con lo que ellos querían y pues bueno, la verdad es que yo soy muy responsable y yo soy muy cumplido y entonces yo tengo que hacer todo lo que los demás esperan que yo, ojo, no se trata de eso. Se trata de entender qué es lo que es bueno y qué es lo que no es tan bueno para mí. El estar constantemente cumpliendo con las exigencias y las demandas que yo mismo, híjole, pues es que mi mamá y mi papá ya ni están conmigo. Hace no sé cuánto que me casé y ya me salí y ahora tengo otras, pero sigo comportándome como si lo estuviera respirándome en la nuca. ¿Por qué? Porque este es un nivel de autoexigencia impresionante. Soy yo. Ya no son mis papás. Mis papás, pues podían hacer eso cuando era yo escuincle. Hoy que yo ya soy un adulto, la realidad es que, pues no. Y sin embargo, sigo cayendo en ese tipo de conductas. Entonces, ¿por qué le tengo que decir que sí a todo? ¿Por qué todos los compromisos son míos? ¿Por qué todas las obligaciones son mías? ¿Por qué me tengo que responsabilizar de todos los resultados, de todo lo que sucede? Todo tiene que salir bien y entonces yo tengo que estar involucrado en todo. Ojo, ¿será así? La realidad es, como padres, cuando estamos haciendo eso, ¿le estoy haciendo un bien a mis hijos? ¿No deberían ellos también de aprender en base a sus errores? ¿En base a fallar? Esto es algo que también vemos en el taller. ¿Por qué tenemos esta intolerancia hacia el fallo, hacia el error, metida
hasta los huesos. La realidad es que la mejor manera de aprender es a través de fallar, a través de equivocarme. Vamos a dejar que todos aprendamos. Eso quiere decir, tengo que sacar todos los compromisos, no me puedo equivocar, no puedo fallar, no, sí puedo. Y es más, debo. Y entonces, ¿qué te propongo? Cada que alguien te solicite algo o te quiera comprometer con algo o te quiera endilgar una responsabilidad o una obligación o un deber, haz una pausa 10 segunditos, piénsalo y respóndele a esa persona, claro que sí, déjame pensarlo y te confirmo. Y entonces valora si esto lo necesitas y lo quieres. ¿Realmente te hace bien? ¿O simple y sencillamente estás diciendo que sí porque pues es que mi mamá esperaría que yo dijera que sí? Y mi papá esperaría que yo me hiciera responsable. Oye, pero esto no es mío, no importa. Me lo están pidiendo y si me lo están pidiendo ya es mío. Ojo, esto no ayuda a tu autoestima. Necesitamos aprender a hacer estas distinciones. Entonces, por lo pronto, te encargo esto. Comienza a trabajarlo. Agénciate por ahí. Si ya estás en el taller, puede ser el mismo cuaderno o el blog que estás utilizando para el taller. Si no estás en el taller, agénciate un cuaderno o un pequeño blog, lo que sea, y empiece a escribir estas cosas. ¿Cómo te sientes cuando le digo que no a algo? Cuando le digo a algo que me voy a dar la oportunidad de pensarlo, de meditarlo, de ver si sí o si no. ¿Qué pasa cuando yo le doy un espacio a lo que siento, a lo que pienso? ¿Qué pasa cuando yo me doy la oportunidad de entender y distinguir lo que necesito de lo que quiero? Y entonces también me doy prioridad. Oye, es que mis hijos están esperando que yo los lleve todos los días al... Pues sí, pero yo también necesito actividades para mí. Entonces, vamos empezando con esto. En el Gili te voy a encargar, no están ahorita las láminas, pero se las voy a poner con mucho gusto en el grupo. Vamos trabajando con algunos programas. El primero es, ya me has oído hablar también de esto, el primero es coherencia. Vamos a mantener justamente todos nuestros microtúbulos, nuestras células, trabajando de manera adecuada. Y te voy a pedir que también incluyas release en Gold Cycle. Vamos a soltar aquello que no nos sirve. Todas estas creencias, estos compromisos, estas obligaciones, estos deberes, no se trata de cargarlos el resto de nuestras vidas. Entonces, recuerda, estos dos, sí o sí, utilízalos por lo menos durante toda esta semana. Si ya estás utilizando otros, me parece bien, síguelo haciendo. Por eso te estoy dando solo dos, para que te siga quedando el tiempo y el espacio para utilizar otros dos porque traes algún problema de salud o porque a ti te gusta correrte tal o cual programa. ¿Ok? Entonces, nos vemos pasado mañana a las 7, el miércoles. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué te puedo decir ahorita? Por lo pronto, trata de entrar en ese estado de reconocimiento y agradecimiento. Que lo primero que haces temprano por la mañana
sé agradecer, pero sé agradecer porque reconoces el enorme privilegio que es el haber amanecido. Independientemente de cómo esté tu salud o de cómo está la situación familiar o con los hijos, la pareja, lo que sea, estamos teniendo la oportunidad de un nuevo día. Si eso no es algo que merece agradecimiento, no sé qué es. No sé qué otra cosa podríamos agradecer. Gracias a Dios, hoy amanecí y hoy tengo la oportunidad de abrir los ojos y sentirme completo. Y tengo la oportunidad, y esto es algo que de verdad, cuando empieza uno a hacerlo en esta dinámica y con este sentido, las cosas cambian. No sabes, al igual, muy probablemente que tú, lo gordo que me caía hace algún tiempo, llegar a la cocina y darme cuenta que yo había dejado limpia ya la cocina y ahora ya hay trastes sucios. Mis hijos ya fueron o se habían llevado a la sala para ver un programa, no sé cuántos trastes y me los regresaron. Que dices, yo ya había acabado. Y entonces yo renegaba y me enojaba, iba, les decía, les reclamaba. Hasta que llegó un momento en que dije, oye, caray, necesito reconocer que mi vida sería sumamente aburrida si no tuviera a mis hijos conmigo. Cabe aclarar en esto, no todos me conocen, algunos ya saben esto, pero soy papá soltero. Y la realidad es, yo me quedé, pero gozosamente con mis hijos. Y por supuesto, en más de una ocasión es el híjole, es que la casa no está tan limpia como yo quisiera. Tengo que trabajar mucho más para todos los gastos. Híjole, sería más sencillo si yo estuviera solo. Me podría. Sí, pero la realidad es que aburrido. Qué maravilla tener esos ruiditos de fondo en mi casa y saber que mis hijos andan danzando por ahí. Tengo a quien saludar. Tengo a quien abrazar, a quien besar, a quien cuidar. Así que, ¿qué enfoque le quieres dar? Muchas veces, ay, sí, hoy nuevamente tengo pareja, tengo mujer. Y pues la verdad es que a veces qué sencillo sería enfocarme en lo que no me gusta, en las desventajas, en, ay, qué lata, tengo que compartir mi espacio, tengo que compartir mi vida, mis recursos, qué maravilla que tengo a alguien dispuesto a amanecer conmigo. Qué maravilla. Esto es algo que le puedo dedicar a Dios de manera constante. Esto, insisto, es parte de llegar al agradecimiento, pero yo no puedo llegar al agradecimiento si no reconozco. Estos ejercicios que te estoy pidiendo llenar y completar van por ahí. Quienes están en el taller, seguramente estás empezando a notar esta conexión con otros ejercicios que hemos hecho en el taller y con los conceptos que manejamos ahí. Si no has tomado el taller, te invito, hazlo, es bien revelador darte cuenta de qué nos mueve como adultos. ¿Cuántas veces no estoy centrado en lo que no quiero, en lo que no me gusta, incluso en lo que no necesito, porque estoy condicionado a hacerlo así? Porque me enseñaron que esto es lo correcto, que esto es lo que debe de ser, que esto es lo que se espera de mí, que tantas cosas. ¿Qué pasa cuando yo le doy un giro a todo eso y simple y sencillamente lo vuelvo parte de mi rutina? Yo reconozco y yo agradezco lo que debe de ser. ¿Ok? Entonces, claro que sí, Berta, no hay ningún problema. Ya vi tus mensajes. Vamos a poner, les voy a poner los programas
¿sí? Los módulos completos, incluso para que los puedan vibrar no solo en la app azul, sino en la rosa, ¿sí? Es decir, lo recomendable es, pues sí, me puedo vibrar en la app azul todo Gold Cycle y ver qué es, sí, claro, muy probablemente te va a salir algún otro más alto que Release. ¿Por qué te hago hincapié en Release? Porque de una forma o de otra solemos anclarnos en lo que ya sé. Es parte de, también esto lo vemos en el taller, es parte de mi zona de confort. Es que yo así lo aprendí, es que yo así lo hago, es que así me enseñó mi mamá, es que así lo hacía mi papá, es que en mi familia así se estila. Y entonces estoy anclado con algo que me viene de no sé cuántas generaciones. Son mis paradigmas, son estas creencias que ya están perfectamente apoltronadas en mi mente. Necesito soltarlas para poder cambiar. Esa es la idea de vibrarnos release. Insisto, si te quieres correr todo en la app azul y ver qué más te sale y también correrte uno o dos programas más, adelante, no hay ningún problema. Pero esta semana con tus brazaletes vas a correr coherencia y vas a correr release en Gold Cycle. Esto es parte de nuestro detox. Eso, junto con estos ejercicios de conciencia. Te los voy a poner también en el chat, pero 3 veces al día. ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Esto, junto con coherencia y junto con release, me va a comenzar a ayudar a enfocarme en lo que debo enfocarme para soltar esta toxicidad, para cambiar estos hábitos. Lo mismo que con estos compromisos y obligaciones que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y no indispensablemente son míos. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias, realmente ha sido un gusto. Dudas, preguntas, inquietudes. Susi, Laureán, un gusto. No tengo yo el gusto de conocerlos a todos, pero de todo corazón agradezco enormemente el que te hayas dado la oportunidad de estar aquí. El miércoles nos vemos con la siguiente sesión para ir completando, digamos, esta desintoxicación. ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesito dejar ir? ¿Cuáles son estas conductas, estas actitudes mentales y espirituales que no me funcionan? ¿Ok? Entonces, por acá nos vemos el miércoles. ¿Alguna duda, alguna inquietud, pregunta? Ok, Patti de Silva, tu primera vez en esta sala, muy revelador. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Esperemos que así siga, siendo muy revelador. Bueno, perfecto. Si no hay dudas, si no hay inquietudes ni preguntas, vamos haciendo entonces estos ejercicios una vez al día, coherencia y release. ¿Es correcto? Justamente con la idea, Felipa, de dejarte el espacio para que te puedas correr algo más que tú estés actualmente aplicándote. Entonces, para la desintoxicación emocional es esto, ¿ok? Entonces, pues nuevamente, un abrazo, bendiciones, que estén muy, muy bien. Nos vemos pasado mañana a las 7. Otra con la aplicación Rosa, sí, pero conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Gracias, Bendiciones. Roberto. Buenas noches. Mi Gracias. querida Crucito, un gusto tenerte aquí. Mil, mil gracias a todos, a cualquier hora. En el momento, procura nada más que si tienes más programas que te estés corriendo,
procura dejar por lo menos hora y media, 2 horas entre las dos aplicaciones. ¿Puede ser pensamientos positivos? Sí, por supuesto, ¿por qué no? De hecho, vamos también a ver ese módulo de equilibrio mental y de profesión que justamente tiene que ver con el estrés. No, claro que no, Mariana. Qué gusto tener a alguien que todavía no tiene el Healy. Es un gran apoyo, pero la idea es abrir la comunidad. Seguramente alguien que sí lo tiene te invitó. Yo te diría, contacta a la persona que te invitó y pídele que te vibre esta semana a distancia. Vamos a ver cómo te sientes después de una semana. ¿Va? Ok, muchísimas gracias y muy buenas Perfecto. noches. Mariana, un Gracias. gusto. Si no puede la persona que te invitó, yo creo que aquí en el grupo vamos a encontrar quien con mucho gusto te pueda apoyar con eso. La No, no hay verdad es problema. que, Sí podrá. Sí claro, podrá. perfecto. Sí, gracias. Pídele esos dos programas. Van a ser entonces Armonía Bioenergética y Gold Cycle. Te los va a vibrar completos a Buenísimo. distancia. Gracias, No de buenísimo. nada, Mariana, un gusto. Igual. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ya saben, el chat está abierto permanentemente. Pónganos, pues, cómo se sintieron. Ayúdenos a animar a más gente a participar. Es correcto, Patti. Pídele a quien te invitó y si no, comunícalo aquí en el grupo. Alguien va a estar dispuesto a apoyarnos. Para todos los que no tengan el Healy, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto y van a ver que podemos hacer maravillas con todo esto. ¿Eh? Bueno, pues entonces nuevamente nos vemos pasado mañana. Que Dios me las bendiga y estén muy muy bien, que pasen una excelente noche de descanso, de calma y vamos a comenzar con esta desintoxicación, ¿ok? Vamos a querernos mucho y para eso hay que reconocernos y agradecernos. Así que ánimo con eso. Que estén muy bien, muy muy buenas noches. Mil gracias por haber estado aquí. Cuídense.